lo que imposibilitaba que los pluviómetros pudieran medir exactamente qué cantidad de lluvia cayó. Lo que yo quería traer a colación era los pronósticos de trayectorias. Esos son los mapas que usted tiene. Correcto. Ahí. Correcto. Para el mediodía del domingo. Si le enseña a la cámara. Correcto. Para el mediodía del domingo podemos ver el centro del huracán Hugo, localizado justamente al sureste de la isla de Monserrate. La proyección a 12 horas lo colocaba alrededor o a las 12 de la medianoche del lunes, entre domingo y lunes, lo colocaba alrededor de unas 30 millas hacia el sureste de la isla de Santa Cruz. La proyección de 24 horas o al mediodía del lunes lo colocaba ya en el interior, en la zona, en la cordillera central de Puerto Rico, en algún punto entre Barranquita, Calley y Coamo. Y ya la proyección a 36 horas o a la medianoche entre lunes y martes lo colocaba al norte de Puerto Rico. Eso fue al mediodía del domingo. A las 6 p.m. ya nos estábamos preparando al mediodía, de acuerdo a la información que estábamos brindando a los medios, de que el sistema iba a hacer su entrada por la puerta sureste del país. Ya para las 6 de la tarde, el Centro Nacional de Huracanes ajusta la trayectoria del huracán Hugo un poco más hacia el sur de la trayectoria presentada al mediodía. Muchas personas reciben eso contentos porque piensan que sea el inicio o el comienzo de una trayectoria un poco más hacia el sur de lo que se estaba anticipando. Esta trayectoria lo coloca directamente hacia el oeste de Monserrate, unas 100 millas al oeste de la isla de Monserrate y como unas 40 millas al sureste de Santa Cruz. En 12 horas, a las 6 de la mañana del lunes, lo coloca directamente al sur de la isla de Vieques, como unas 60 millas al sur de la isla de Vieques. Y ya para el pronóstico de 24 horas, a las 6 de la tarde del lunes, coloca el centro en la vecindad de oeste de Puerto Rico, en algún lugar entre Mayagüez y Añasco. Ese es el pronóstico de las 6 de la tarde del domingo. De las 6 de la tarde del domingo. Ajá. Hemos podido ver un ajuste en la trayectoria del ciclón un poco más hacia el sur. Ya para la medianoche de domingo a lunes, la trayectoria vuelve a ser ajustada por el Centro Nacional de Huracanes a que el sistema va a entrar por algún punto cercano a Salinas después de las 12 del mediodía del lunes y saliendo directamente alrededor de la medianoche de lunes a martes por la costa noroeste de Puerto Rico en la vecindad de Aguadilla. Esto es a las 12 de la noche del lunes. Del domingo, sí, domingo para el lunes. Podemos notar ahí que el sistema no ha llegado a tierra todavía, que se encuentra directamente hacia el sur de Santa Cruz, según podemos ver en esta posición. Hay que recalcar en todo esto que mientras estos pronósticos salían cada 6 horas, nosotros continuamos diciendo que estos son unas proyecciones, unas guías que se utilizan para dar una idea de cuándo y dónde, pero que no deben ser tomadas como la Biblia, la verdad. Señor Tuy, usted que estuvo todo el tiempo en cámara, que fue quien dio la cara por el Servicio Nacional de Meteorología, ¿qué ha palpado en la gente, en la calle cuando lo ve? Porque obviamente todas las personas en Puerto Rico estaban atentos a esos boletines donde usted aparecía. ¿Qué ha palpado? ¿Qué le dicen? Bueno, lo más que me dicen es que me hacen el comentario de las ventanas que yo había hecho como a las 3 de la mañana del lunes, que tenía las ventanas detrás de mí con los vientos 92 millas por hora, azotando y vibrando las ventanas de una forma bastante impresionante. Pero eso es parte de todo el asunto de yo sentirme como que estoy en los refugios o que estoy en las casas de cada una de las personas, acompañándolos y dándoles información directo desde el Servicio de Meteorología, porque ese es el propósito, uno de los propósitos más principales del Emergency Broadcast System que utilizamos en tantas ocasiones esa noche, era traer información uniforme, directo desde esta oficina, o sea, con la información, que no hubiera rumores, que no hubiera unos medios diciendo algo y otra cosa, la información directo desde nosotros. Y verdaderamente me comentan que eso era solo lo que sentían, que yo estaba ahí dándoles la información. No hubo crítica fuerte, no recibió crítica fuerte. No he oído críticas, verdaderamente. Yo tengo que felicitar a los medios noticiosos por la labor excelente que hicieron de llevar. Ellos son nuestra voz.
nosotros emitimos los boletines y los avisos, pero ellos son los que lo llevan al público. Y hay que agradecerle a todos los medios noticiosos y todas las estaciones de radio, televisión y prensa. Sobre todo la radio, en los momentos en que se fue la luz eléctrica, etcétera, la radio hizo una gran labor. Me gustaría que antes de ir unos mensajes, que Mojica terminara con los mapas para poder ver el último pronóstico, cuál fue antes de la llegada del huracán. Ok, la proyección a las 6 de la mañana del lunes. Ya el centro ha afectado la isla de Santa Cruz por varias horas. Proyección a las 6 de la mañana del lunes. Ya vuelve y relocaliza el centro de Hugo, entrando a través de la puerta sureste de Puerto Rico, algún punto entre Humacao y Naguabo, Chabucua. Ya va subiendo. Subiendo. Es a las 6 de la mañana. Lo mueve a través de la parte central e interior de Puerto Rico y saliendo en algún punto entre Aguadilla, entre Arecibo y Quebradillas, para durante el martes. Agraciadamente, este pronóstico de trayectoria de las 6 de la mañana aparentemente no contaba con el hecho de que Hugo ya se estaba desplazando un poco más hacia el norte de lo que los modelos lo contemplaban. El radar nos enseñó, pudimos apreciar que el ojo iba moviéndose un poco más hacia el norte, pero al no tener comunicaciones con el Centro Nacional de Huracanes, no pudimos informarles a ellos lo que estaba pasando. Nosotros, dentro del sistema de computadora, pusimos los reportes del radar de tal forma que ellos pudieran recibirlos. Pero más luego, a través del satélite, ellos pudieron ver lo que estaba sucediendo, y es que el ojo estaba sufriendo cambios en su movimiento errático, estaba siendo alterado y se había tornado de una forma elíptica, lo que hacía muy difícil precisar exactamente en qué punto se encontraba el ojo a base de la fotografía del satélite. Y agraciadamente para todo Puerto Rico, pues el huracán tomó una trayectoria un poco más hacia el norte, rozando la parte este de Puerto Rico y luego moviéndose sobre el Atlántico. Fue un efecto mayor de un huracán, fue un azote directo de un huracán, y lo interesante de todo esto es que desde su origen, desde que se encontraba cerca de 2.000 millas al este de Puerto Rico, cuando se movía hacia el oeste, al sur de la latitud 15 grados norte, ya se decía que traía una trayectoria parecida a la de San Felipe y a la de Santa Clara, lo que representaba un gran riesgo para Puerto Rico. Y para suerte del pueblo de Puerto Rico, el huracán Dean, que nos afectó a finales de julio, principios de agosto, pues dejó a muchas personas con los preparativos. Lamentablemente muchos se sintieron defraudados al huracán Dean desviarse hacia el norte. Bueno, como la señora de Ponce, que ahora se sintió defraudada porque dijo por radio que había hecho los preparativos, como la habían dejado esperando a Hugo. No sabe lo que era Hugo. Vamos a unos mensajes y regresamos en breve. Amigos, estamos aquí en Fuera de Serie conversando con 3 miembros del Servicio Nacional de Meteorología que tanto nos ha ayudado en este momento crítico que ha vivido nuestro país, y también nos acompaña el doctor Salvador Saldivia, que es un experto, un historiador, sin embargo es odontólogo, es dentista. Doctor, explíquenos su interés en esta materia que usted no estudió, pero sin embargo que se ha hecho un conocedor a través de un libro que escribió su señor padre, y además que nos ha puesto al tanto de que, de seguir la antigua costumbre que se tenía, este huracán se hubiese llamado San José de Cupertino II. Es correcto. Pues mira, que yo recuerde desde muy pequeño, mi papá siempre fue una persona muy entregada desde el punto de vista, aparte de lo médico, a estudiar este campo. Le gustaba, le atraía. Y esto, como quien dice, lo aprendí viéndolo. Y tanto él estudiaba y lo seguía y repasaba, que uno pues llega a adquirir algunas ideas, y el tiempo, y uno si se preocupa por estudiar un poquito más, pues aprende también un poquito más de ello. En cuanto a lo del nombre, estamos hablando de una tradición que se originó en Puerto Rico. Eso es bien importante señalar. O sea, el nombre de los santos que se le daba al día que el huracán afectaba a la isla, una tradición muy nuestra. ¿Desde cuándo data esa tradición, doctor Saldivia? Como para el 1516. O sea que es una tradición traída por España a Puerto Rico. Sí, es muy nuestra, se origina con el huracán de San Bartolomé. De hecho, según leí que usted escribió, fue primero que esa costumbre se originó en Puerto Rico y después pasó a Santo Domingo, la isla de Santo Domingo, comprende, y Cuba más tarde. Cuba más tarde, o sea, la española,
que cubre Haití y República Dominicana, y Cuba más tarde. ¿Por qué en Puerto Rico usted ha estudiado ese fenómeno? Bueno, lo único que se sabe, o por lo menos se conoce algo, acuérdate que la cultura original nuestra es la española, y una de las misiones que tenía España al colonizar el Nuevo Mundo era traer la religión católica a esta nueva parte del mundo, y muy costumbre de ello era recurrir a santos para su devoción o pedido. Cosas vemos hoy, Santa Bárbara, hablamos uno y otro, mencionan otros santos, ligándolo a algunos sucesos en la vida. Pues esto es una forma de aclamar tal vez cierta afectividad a la divinidad en un momento de angustia y dolor por la ayuda a la mano de Dios en un momento tan triste. Y pues se recurría a veces quizás a pedirle a ese santo que interviniera. ¿En qué momento se descontinuó ese uso? Porque San Ciprián, San Felipe, todavía se les llamaba así. Bueno, esos reciben esos nombres en esos momentos porque hasta entonces el Servicio Nacional de Meteorología no le da nombre a los sistemas de huracanes o tormentas. No es hasta 1950 más o menos que comienza a darse unos nombres por orden alfabético. Luego de ahí para acá... Y comenzaron nombrando, según investigué con su escrito, que comenzaron nombrándolos femeninos y que las mujeres se sentían un poco afectadas y menospreciadas, entonces que cambiaron a nombres masculinos. Sí, ¿eso porque es yo cierto? creo que el problema que usted me señalaba era que se estableció la cosa de que el huracán es errático e impredecible y se hacía una asociación con las mujeres en ese sentido. Y por eso es que las organizaciones feministas, con mucha razón, se quejaron de que se les estuviera tratando como errática e impredecible. Exacto. Protestaron y entonces el Servicio de Meteorología amplió la denominación a alternan nombres de hombres y de mujeres y se cambió ese sistema. Aparentemente así fue. O sea, ¿Cómo se determinan los nombres? Los nombres son determinados a través de la Organización Meteorológica Mundial. En realidad lo que se está haciendo hoy en día es que se alternan nombres masculinos y nombres femeninos. Al igual que el nombre, por ejemplo, del huracán Elena en 1985 y ahora el huracán Hugo que nos afectó. Se determinan los nombres de acuerdo a la cuenca, por ejemplo, del Atlántico, donde hay mucha gente latina, obviamente también hay franceses en las islas, en las Antillas Menores, obviamente mucha gente de descendencia americana también en los Estados Unidos. Hay nombres americanos, hay nombres franceses, como fue Gabriel este año, Gabriel femenino, con el doble L, E al final. ¿Y por qué Hugo, Santa Clara se le llamó Betsy? Ya estaban los nombres en vigor, se le llamó Betsy, sin embargo, Puerto Rico recuerda ese huracán como Santa Clara. Sin embargo, últimamente se le dice David, Federico, Eloísa y ahora específicamente Hugo, y no se habla del santo del día en que afectó a Puerto Rico. Bueno, ¿qué ha pasado? Es que primero que nada tiene que el ojo del huracán azotar directamente a Puerto Rico para ser nombrado claro, con el nombre de un santo. Obviamente, como bien mencionó el doctor, desde 1950 aproximadamente se están nombrando de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, y tal vez poco a poco se ha ido perdiendo la práctica. Este es el primer huracán desde los 1950 que nos afecta directamente a Puerto Rico. Desde Santa Clara. Hasta el momento se llama Hugo. Si el Vamos a ver si la campaña de Dosa Livia logra que se llame San José de Cupertino II. Vamos a una pausa aquí en Fuera de Serie y regresamos con datos bien importantes que ustedes tienen que conocer aquí en Fuera de Serie. No se vaya nadie. Seguimos en Fuera de Serie con esta interesante conversación, nuestros distinguidos invitados. Yo quiero hacerles una pregunta que me preocupa. Hace poco salió una información donde un científico de MIT y además el subdirector del Instituto, como el Centro Nacional de Investigación Atmosférica de Denver, señalaban que la Tierra se sigue calentando continuamente y que en base a ese calentamiento, no solo de la Tierra y de las masas oceánicas, cada vez los huracanes van a ser más fuertes y que el huracán Gilbert, que hubo hace poco, que fue supuestamente el huracán más fuerte que se recuerda en muchos años, va a ser la constante. Los huracanes que van a venir van a ser tan fuertes o peores que Gilberto. ¿Qué ustedes entienden con relación a esta teoría? Hay mucha especulación en cuanto a esta teoría de lo que se llama el efecto de invernadero, del calentamiento de las temperaturas. Han ido aumentando un poco el calentamiento de la Tierra. Sin embargo, no hay nada específico de qué va a suceder.
Por ejemplo, la capa de ozono, el deterioro de la capa de ozono de la atmósfera, ¿tiene que ver con esto? Sí, eso es parte del calentamiento que ellos hablan, también los hidrocarburos, la contaminación del aire reflejan la energía hacia atrás de la atmósfera y produce lo que se llama el efecto de invernadero. Sin embargo, no hay una teoría específica de qué es lo que está ocurriendo. O sea, como tú mencionaste, muchos científicos mencionan eso. Por otro lado, hay otros científicos dentro de la misma ciencia de meteorología de que indican que realmente no es así. Por ejemplo, el doctor Gray, que es un estudioso de los fenómenos atmosféricos, específicamente los huracanes, donde él hace unas proyecciones, también indicaba que los próximos huracanes, de acuerdo a los datos que él tenía y a los parámetros que utilizaba, no iban a ser tan fuertes en los próximos años. Eso fue el año pasado. Sin embargo, tenemos Hugo, donde realmente categoría 4, casi 5, rompe ese patrón. Así que todavía está en debate científicamente. Sí, es correcto, es bien difícil de probarlo. Tenemos que estar enmarcarnos en una teoría. Por ejemplo, la ciencia meteorológica, la meteorología de por sí, realmente cobró auge o cobró vida, o empezó realmente prácticamente en el 1940, empezó desde el 1890 por ahí, recopilación de información y empezar, pero realmente la meteorología está en pañales. Comparada con otras ciencias como la física, matemática, que vienen de antes. Hay una pregunta que yo le quiero hacer al doctor Salidia, porque aparte de que como él no es meteorólogo per se, y es sí un historiador y un observador de estos fenómenos, ¿usted cree que la población de Puerto Rico estaba preparada para los desastres que causó Hugo? Francamente, no. Pudo estar preparado algo quizás con la amenaza de Dean, pero siempre se ha tomado a poca importancia cuando el Servicio Nacional de Meteorología habla de la presencia de algunos de estos sistemas en el Atlántico. Se desprecia esa información, se ve como otro más que se va, otra mentira más que no se dará. Y eso es lo que ocurre cuando despreciamos esa información. La verdad es que en esta época ciclónica deberíamos estar pendientes de la información que ellos proveen. Que no se da nada, magnífico, vamos a darle gracias a Dios. Y acá hablamos vamos a estar listos. De precauciones. Los condominios han sido muy afectados. El viento de este huracán en particular y otros huracanes, ¿es más fuerte en los niveles altos, o sea, en los pisos altos de los condominios que en los pisos bajos, o es más o menos con la misma intensidad? Bueno, el viento más o menos de la estructura tendría que ser una estructura como la de Nueva York para que se notara una diferencia realmente entre la superficie y en el piso número 100. No hay diferencia. Correcto, pero en los edificios en Puerto Rico, donde las estructuras no exceden los 30 pisos, pues hay muy poca diferencia. El problema de los condominios, especialmente aquellos que están ubicados en los sectores costaneros del norte y del noreste de Puerto Rico, es el problema que acarrea el huracán de la marejada ciclónica o el lomo de agua que acompaña el centro al ojo. Los condominios son muy vulnerables al efecto de la marejada ciclónica, especialmente los 3 primeros pisos. Si es un huracán muy organizado como este huracán Hugo, como lo fue Gabriele y como lo fue el huracán Dean, pues estos condominios, de haber sido afectados directamente por el ojo del huracán, si hubiese entrado directamente por un punto, el azote directo por un punto donde hubiera una serie de condominios y la marejada ciclónica hubiese entrado por ese punto, los condominios, los primeros 3 pisos, se hubiesen visto afectados en su totalidad por el efecto del agua, de la marejada ciclónica, no tanto por el efecto del viento. En términos de diseño estructural, los condominios están diseñados en sus estructuras para aguantar los efectos de vientos huracanados. ¿Hasta qué fuerza? ¿Hasta qué fuerza? Sí, bueno, teóricamente los vientos más fuertes medidos en huracán han sido de 150 millas. ¿Y por qué se fueron tantos cristales en los condominios entonces? Bueno, la estructura del condominio es una cosa, la fachada es otra. Exacto. Sí. Y los cristales pues clasifican... Pero en la Florida hay un código, tengo entendido que no hay en otros sitios, donde sí se establecen unas normas estrictas con relación a huracanes. Es correcto. Es correcto. Por ejemplo, mira, podemos tener el ejemplo de aquí en Puerto Rico se habla de que los vientos iban a tener tanto efecto, por ejemplo, como el huracán David en Santo Domingo, ya que las estructuras en Santo Domingo pues eran mayormente de madera y prácticamente las destrozó todo. Pero sin embargo pudimos percatarnos de que la infraestructura, por ejemplo, los postes de la luz, un montón de otras cosas que nosotros las tenemos como que están ahí siempre, seguras, pudimos notar que son vulnerables y debemos aprender de este sistema para podernos entonces
a quizás o establecer un nuevo código, o establecer otro tipo de sistema que nos podamos proteger, especialmente la energía y el agua. Antes de irnos a una pausa, que quisiera hacerle una pregunta. He oído que hay personas de las partes no afectadas de Puerto Rico que realmente se han quejado de que no les pasó, Hugo, y que se quedaron con los preparativos. ¿Es eso cierto? He oído de algunos comentarios de esa manera, sin embargo, que le den gracias a Dios de que eso no sucedió. ¿Verdad? Yo acabo de llegar de Santa Cruz y pude notar, tanto como en Culebra, realmente el desastre. Como yo le estaba comentando antes del programa, mi padre pasó cuando San Felipe estuvo actuando, y él me decía siempre que lo peor del huracán era después que pasaba. Lo que queda después de que pasa, los sufrimientos que pasa a la familia si no se preparan a tiempo. Así es, vamos a unos mensajes, regresamos en breve, fuera de serie, al último segmento. Amigos, nos encantaría estar media hora más hablando con el doctor Salidia, con el señor Tui, con el señor Mojica, con el señor Matos, pero el tiempo nos traiciona. En efecto, gracias a todos por haber compartido esta hora de orientación al público puertorriqueño en torno a los huracanes. Y amigos, gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo domingo a las 9 en Fuera de Serie. Buenas noches. Buenas noches. Telemundo presentó Fuera de Serie, el primer programa de entrevistas de la televisión puertorriqueña, con sus anfitriones Pedro Servigón y Elsa Fernández Miralles. El próximo domingo a las 9 de la noche volveremos a estar con ustedes con otra entrevista que dará mucho que hablar. Gracias por su amable atención y hasta el próximo domingo.